Hola, hola, ¿cómo han estado? Espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo más sabiduría y conocimiento, información para cada uno de vosotros de secretos de manantial del cielo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del planeta que se encuentren. Es muy importante la lectura. Para ganar las élites oscuras hay que caminar en la presencia, con el todo, con el yo soy, el único que está a nuestro favor. Es tu ser interior. Quiero compartir ahora un libro. Cómo incluir la dimensión de género en un programa. Guía para participar en conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Aunque sabemos cuáles son estas llamadas compañías que ayudan a la humanidad, entre comillas, cada uno de vosotros tenemos discernimiento, podemos ver de lo que es, pero igual voy a compartir. Cómo incluir la dimensión de género en un programa. Guía para participar en conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Servicio de enlace con las organizaciones no gubernamentales de las Naciones Unidas. Se refiere a las corporaciones sin fines de lucro, privadas. Cómo incluir la dimensión de género, un programa guía para participar en conferencias mundiales de las Naciones Unidas. La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional ha contribuido parcialmente a la publicación de este trabajo. El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, proporciona apoyo directo, proyectos en beneficio de la mujer y promueve la inclusión de temas relativos a la mujer en los procesos de adopción de decisiones para programas de desarrollo en general. La misión del UNIFEM es brindar apoyo a las naciones de las mujeres del mundo en desarrollo a fin de que alcancen su objetivo de desarrollo económico y social e igualdad, y al hacerlo mejoran la calidad de vida de todos. El Servicio de Enlace en las Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas es una oficina interinstitucional que se especializa en educación sobre el desarrollo e información sobre cuestiones de desarrollo norte-sur y facilita el diálogo y la cooperación entre las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones de desarrollo y el sistema de las Naciones Unidas. El servicio tiene oficinas en Ginebra y en Nueva York. Las opiniones expresadas en este manual no necesariamente reflejan la posición del UNIFEM, del Servicio de Enlace de las Naciones Unidas o de ninguna de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Prefacio. Conferencias mundiales de las Naciones Unidas, establecimiento de un programa mundial. Segundo, el proceso a partir de la idea inicial hasta llegar a la celebración de la conferencia mundial. Tercero, parte actividades y estrategias de la ONG para influir sobre el proceso de negociación. Cuarto, trabajo en una conferencia en los planos nacional y regional. Apéndices. Primera, fuentes de información acerca de la cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer. Agradecimientos. La publicación de este libro ha requerido la creatividad y la dedicación de muchas personas que trabajan en las Naciones Unidas en diferentes funciones. Las ideas y contribuciones de todas ellas han enriquecido mucho el producto final y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, se ha beneficiado enormemente de sus aportaciones de tiempo y energía. En las etapas iniciales de conceptualización de este manual participaron Betty Astolfi de la UNIFEM, Bárbara Adams del Servicio de Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas y Annie Walker del Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer, juntamente con Melanie Roth y Joan Sandler del UNIFEM. Como resultado de sus reuniones de trabajo, se preparó el bosquejo y el formato de este libro, los cuales fueron ampliamente puestos a prueba entre grupos femeninos sobre el terreno. Bárbara Adams preparó el texto inicial que fue distribuido entre numerosos copartícipes en las actividades de desarrollo para obtener sus comentarios. Fueron particularmente valiosas las sugerencias recibidas de Women's Environment and Development Organization, New York, Women Law and Development, Herrera, la Asociación Cristiana Femenina Mundial, Ginebra, Status of Women Canadá, Ottawa, y la División para el Adelanto de la Mujer de las Naciones Unidas, Nueva York,
Además, muchos colegas de la UNIFEM y el Servicio de Enlace con las organizaciones no gubernamentales formularon observaciones sobre las sucesivas versiones del texto y aportaron importantes contribuciones. Además del reconocimiento a las numerosas personas que aportaron directamente sus observaciones y críticas, tal vez lo más importante sea reconocer la labor de miles de mujeres en todo el mundo que están demoliendo las barreras que se oponen a la participación de la ONG en reuniones intergubernamentales. Abrigamos la esperanza de que esta síntesis de lo que ha aprendido contribuye a asegurar el correcto lugar de la mujer en la adopción de decisiones a escala internacional. Prefacio. En 1975, Año Internacional de la Mujer, se celebró en México, Distrito Federal, una conferencia mundial con la cual se inició el decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Al llegar al punto medio de este decenio se realizó una conferencia mundial en Copenhague y al concluir decenio se celebró otra en Nairobi en septiembre de 1995. China será el país anfitrión de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer. Estas conferencias mundiales de las Naciones Unidas han constituido importantes factores catalizadores y estímulos para la acción conjunta en la lucha por los derechos de la mujer. Otras conferencias mundiales de las Naciones Unidas también han atraído la atención y la energía de organizaciones de mujeres y de otras organizaciones no gubernamentales, ONG. Entre las celebradas recientemente cabe mencionar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En 1992, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. En 1993, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. En 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. En 1995, el interés de la ONG en ejercer influencia sobre estas conferencias y sus posibilidades de logrado han ido cobrando impulso paulatinamente de una conferencia a la siguiente. Este manual se ha preparado en reconocimiento de ese interés y con la esperanza de contribuir a los crecientes efectos de labor de la ONG en el foro intergubernamental, a fin de interactuar eficazmente con los procesos internacionales de fijación de políticas y adopción de decisiones que entrañan las conferencias de las Naciones Unidas. Es importante comprender los procedimientos y procesos pertinentes. El propósito principal de este manual es proporcionar información concreta y práctica acerca de la manera en que funcionan esas conferencias y el modo de realizar la participación de la ONG en ellas. En este manual se describe de qué manera se planifican y organizan las conferencias mundiales de las Naciones Unidas y se agregan sugerencias para actividades de la ONG sobre la base de las experiencias y las solicitudes de información de dichas ONG. Esta publicación es una iniciativa conjunta del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, y del Servicio de Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales de las Naciones Unidas. Ambas organizaciones apoyan activamente la participación de la ONG en reuniones de las Naciones Unidas, pero desde diferentes perspectivas y con diferentes públicos y distintas responsabilidades institucionales. La realización de este manual ha hecho posible que las ONG aúnen sus experiencias y conocimientos con miras a facilitar y fortalecer la participación de las organizaciones de mujeres y otras ONG con la promoción de un programa que incluya una perspectiva de género. Bárbara Adams. Antes de empezar, este manual fue preparado con el propósito de ayudar a las ONG a adoptar decisiones fundamentales para determinar si se ha de participar en conferencias mundiales de las Naciones Unidas, determinar cuál es el nivel de participación más apropiado, nacional, regional o internacional, comprender los requisitos y procedimientos, tanto escritos como no escritos, para tener acceso a las conferencias mundiales de las Naciones Unidas y participar en estas eficazmente, preparar planes de antemano para mejorar las aportaciones de las ONG a las conferencias mundiales de las Naciones Unidas y a la participación en las actividades de estas. Las mujeres que participan una u otra forma en las conferencias de las Naciones Unidas adoptan la decisión de participar en el sistema de gobernación mundial y por lo tanto están demarcando una esfera de influencia en la fijación de prioridades internacionales. Sus esfuerzos afectarán en última instancia la adopción de políticas de escala nacional y local. El proceso de fijación y puesta en práctica de políticas es uno de los tipos de actividades en que están involucrados los promotores y organizadores de cuestiones de interés para la mujer. Las ONG que se ocupan de los temas relativos a la mujer y que trabajan con muchos grupos diferentes de mujeres, ya sea prestado servicios directos en tareas de promoción o en otras funciones
enfrentan a menudo difíciles opciones acerca de cómo utilizar sus valiosos recursos de tiempo y dinero. Por consiguiente, antes de leer este libro resulta útil que consideren las siguientes cuestiones. ¿Qué relación existe entre una Conferencia Mundial de las Naciones Unidas y las actividades de su organización? Para muchas organizaciones de mujeres, muchos promotores de los intereses de la mujer trabajan en estos a escala local, nacional o internacional. La mayoría de las reuniones de las Naciones Unidas y los programas de dichas reuniones parecerían tener escasa pertinencia directa. ¿Qué efectos tendrá una Conferencia Mundial de las Naciones Unidas relativa a cuestiones de población o de derechos humanos celebrada en un país en otro extremo del mundo, sobre la movilización, la capacitación o las tareas de promoción que se están realizando en las ciudades y aldeas donde trabaja su organización? ¿Qué efectos tendrá una Conferencia Mundial de las Naciones Unidas relativa a los asentamientos humanos sobre sus tareas de promoción de la salud en su país a escala nacional? Las conferencias mundiales de las Naciones Unidas pueden ser pertinentes a las actividades de las organizaciones de mujeres por las siguientes razones, entre otras. La mayoría de los países del mundo son miembros de las Naciones Unidas. En las reuniones internacionales, esos Estados miembros adoptan decisiones y aprueban resoluciones que entrañan consecuencias y compromisos de realizar acciones de seguimiento en sus propios países. Los informes que sus gobiernos preparan las conferencias mundiales de las Naciones Unidas y los compromisos que asume la delegación de su país son instrumentos que pueden utilizarse en beneficio de las actividades de la organización a escala nacional y local. La mayor parte de los temas de que tratan de las conferencias mundiales de las Naciones Unidas guardan relación directa con problemas locales. Se han celebrado conferencias relativas al medio ambiente, a los derechos humanos, a la población, a la educación y a la ciencia y a la tecnología. Algunas conferencias mundiales de las Naciones Unidas se han diseñado concretamente para poner a la mujer las cuestiones atinentes a la mujer en el programa internacional. Los grupos comunitarios pueden promover a escala local y nacional la puesta en práctica de las declaraciones y resoluciones aprobadas en conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Por ejemplo, después de que un gobierno haya firmado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los grupos comunitarios pueden responsabilizar a su gobierno de la ratificación y la puesta en práctica de los términos de dicho tratado. Lo que se presente, se debata, se convenga en una conferencia mundial de las Naciones Unidas depende en gran medida de la manera que se planteen las cuestiones. La contribución de las personas que trabajan en el plano local sobre temas concretos asegura que el debate de las Naciones Unidas refleje las realidades que están enfrentando las comunidades. Una conferencia mundial de las Naciones Unidas es una oportunidad para que las ONG expresen a su gobierno. Estos son los problemas que queremos que se lleven a esa conferencia. Los grupos de mujeres pueden beneficiarse de muchas formas de la solidaridad internacional y la concentración de alianzas regionales, multinacionales y multiculturales. Cuando mujeres de diferentes países de una misma región se encuentran en una conferencia mundial de las Naciones Unidas, se da la oportunidad de establecer un programa de mujeres regional. También hay oportunidades de concertar redes y alianzas internacionales que pueden convertirse en poderes, fuentes de apoyo y promoción. ¿Quiere su organización participar en una conferencia mundial de las Naciones Unidas? Las organizaciones de mujeres pueden estar interesadas en participar en conferencias mundiales de las Naciones Unidas por muchas razones, entre ellas, ejercer influencia sobre la posición gubernamental, ejercer influencia sobre la comunidad internacional, reunir información, establecer contactos con otras ONG que trabajan en esferas similares, y llevar las negociaciones internacionales más cerca de las personas y las comunidades locales. Usted puede participar en una conferencia mundial de las Naciones Unidas de muchas maneras diferentes. Puede participar sin salir de su hogar, puede participar como parte de una gran coalición o puede participar en los preparativos de la conferencia o en la puesta en práctica de sus resultados. Este manual proporciona información que usted podrá utilizar para efectuar algunas de esas opciones y asegurar que su participación sea eficaz. Además de la conferencia mundial oficialmente organizada por las Naciones Unidas, con frecuencia se organiza un foro de las ONG cuyo programa es separado del programa oficial de dicha conferencia mundial y abarca concursos prácticos y oportunidades de establecer redes y reunir información. Este manual se centra en el proceso de participar en una conferencia mundial de las Naciones Unidas. Un ejemplo de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 1991, mujeres procedentes de 20 países participaron en una reunión sobre derechos humanos de la mujer patrocinada por el Center for Women's Global Leadership. En esta reunión se decidió que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos organizada por las Naciones Unidas para el 1993 habría de proporcionar una oportunidad de movilizarse y centrarse en los derechos de la mujer.
Las mujeres prepararon una petición mediante la que se exhortan a la conferencia a abordar de manera integral, en todas las etapas de sus actuaciones, los derechos humanos de la mujer y reconocer que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos que requiere se tomen acciones inmediatas. Las mujeres convinieron en el texto de la petición y comenzaron una campaña para reunir firmas. Algunas organizaciones audiencias sobre los derechos humanos de la mujer con el propósito de educar a los demás, sirviéndose de redes femeninas alternativas en los medios de difusión. Las 20 mujeres que participaron desde el principio pudieron difundir la petición de muchos otros países. Como resultado, esta fue patrocinada por más de 300 organizaciones de mujeres. Las repercusiones fueron a la vez internacionales y locales. En el plano internacional se presentó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, una petición con 500,000 firmas recogidas en 124 países. En el plano local, la petición se transformó en un excelente instrumento en torno al cual organizarse y suscitar conciencia acerca de los derechos de la mujer. Conferencias mundiales de las Naciones Unidas, establecimiento de un programa mundial. Desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, se han celebrado numerosas conferencias mundiales sobre temas en diversos como el desarme, las políticas de la población y los asentamientos humanos. Si bien a lo largo de los años han evolucionado los métodos empleados para convocar esas conferencias y para convenir en las obligaciones gubernamentales que emanan de ellas, hay algunas características que son comunes a todas. Establecimiento de un programa para la mujer. Las 3 conferencias mundiales del decenio de las Naciones Unidas para la mujer, celebradas en 1975 en México, Distrito Federal, en 1980 Copenhague y en 1985 Nairobi, fueron importantes acontecimientos desde el punto de vista de la movilización y la creación de conciencia. Al final del decenio se elaboró un documento de consenso titulado Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer hasta el año 2000. Este documento abarca un conjunto integral de estrategias para promover el adelanto de la mujer en todo el mundo. Esas conferencias profundizaron en las mujeres la conciencia acerca de las valiosas oportunidades. ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Convocación de una conferencia. Se convoca conferencia cuando la comunidad internacional conviene en que es preciso reevaluar, actualizar o prestar especial atención a la orientación política de una cuestión importante. Como los preparativos de una conferencia mundial de las Naciones Unidas, por lo general requiere un mínimo de 2 años, durante los cuales los Estados miembros de las Naciones Unidas determinan cuáles han de ser el programa, los objetivos y el alcance de la conferencia y los resultados de esta. Este proceso abarca por lo general reuniones en los planos nacional y regional, reuniones de grupo de expertos, reunión de datos y preparación de documentos de posición que son objeto de debate internacional. ¿Por qué? El propósito de las conferencias varía, pero los objetivos de la mayoría de ellos son producir una declaración de principios y normas acordadas internacionalmente y un plan de acción para la puesta en práctica de tales principios y normas. Esto a menudo extraña cambios en las políticas y los compromisos asumidos por los gobiernos y proporciona orientación para la labor de las Naciones Unidas. Existentes. Las oportunidades existentes para organizarse en los planos local, nacional, regional e internacional e influir en la formulación de políticas. Recientemente, varias ONG de las mujeres han comenzado a organizar coaliciones y preparar peticiones, realizar investigaciones, distribuir documentos de posición y trabajar en colaboración con los gobiernos nacionales en la preparación, así como durante la realización de otras conferencias mundiales de las Naciones Unidas que no se refieren al tema específico de la mujer. Las mujeres están haciendo esfuerzos cada vez mayores por participar en esas conferencias y hallar la forma de influir en ellas. Tales esfuerzos están produciendo resultados. Los participantes. Las organizaciones de las Naciones Unidas es una organización internacional compuesta por más de 180 estados miembros. Los gobiernos de esos estados determinan si se ha de celebrar una conferencia mundial de las Naciones Unidas y cuáles son los temas que está de abordar. Son los únicos que tienen derecho de voto en las conferencias mundiales de las Naciones Unidas y en sus reuniones preparatorias. El tamaño y la composición de las delegaciones gubernamentales pueden variar mucho. En general, las delegaciones se componen de altos funcionarios ministeriales, expertos técnicos, representantes de la misión o embajada del país donde se celebra la reunión y en forma creciente, representantes de la ONG. Empero es importante señalar que los gobiernos no están obligados a incluir representantes de ONG en sus delegaciones. Incorporación de la mujer en el programa de la Conferencia de las Naciones Unidas.
sobre el medio ambiente y el desarrollo, SINUMAD, Río de Janeiro, 1992. Durante el proceso preparatorio, las ONG de mujeres realizaron varias actividades merced a las cuales pudieron desempeñar un importante papel de la SINUMAD. La participación de la ONG en las reuniones preparatorias posibilitó que dichas ONG se movilizaran para la acción, y esto tuvo como resultado que las mujeres entablaran alianzas con gobiernos y organismos de las Naciones Unidas para poder influir en el programa de la conferencia. La Junta de Dirigentes de Mujeres, que surgió de este proceso de creación de alianzas, contribuyó a una decisión sobre la mujer, el medio ambiente y el desarrollo que fue aprobada por la unanimidad por los Estados miembros. En esta memorable decisión se pedía que en toda la documentación sustantiva, en particular el Programa 21, la Carta de la Tierra y las convenciones, se abordaran elementos fundamentales relativos a las contribuciones críticas que la mujer aporta al desarrollo sostenible en los aspectos económicos, sociales y del medio ambiente. Asimismo, se pedía que se pusieran a disposición del comité preparatorio las recomendaciones de reuniones pertinentes al tema celebradas por gobiernos, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Esto posibilitó que recomendaciones dimanadas de iniciativas fundamentales de las ONG se integraran en la documentación de la SINUMAD, y en particular el capítulo 24 del programa 21, medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. En la reunión organizada en 1991 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, y titulada Asamblea Mundial Asociados en la Vida, se presentaron 218 casos de ordenamiento del medio ambiente en el que las mujeres se desempeñaron con éxito. El Congreso Mundial en Pro de un Planeta Saludable, patrocinado por la Organización Femenina para el Medio Ambiente y el Desarrollo, WEDO, contó con la participación de 1.500 mujeres procedentes de 84 países, quienes llegaron a consenso sobre un programa 21 para la acción femenina. Ambas reuniones contribuyeron a los preparativos de la SINUMAD. Este ejemplo de la SINUMAD relativo al fortalecimiento de la coparticipación entre los gobiernos, las Naciones Unidas y las ONG ilustra una manera de incorporar la dimensión de género en el proceso internacional de adopción de decisiones. Organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas. Varios organismos de las Naciones Unidas contribuyen a los preparativos de las conferencias mundiales de las Naciones Unidas y vigilan la puesta en práctica de los resultados de cada conferencia. También pueden encargarse de la puesta en práctica de determinadas recomendaciones. No obstante, no votan en las conferencias y no pueden encargarse de la aplicación de las resoluciones dimanadas de dichas reuniones. Las ONG son protagonistas cada vez más importantes de las conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Si bien las ONG carecen de funciones oficiales de negociación y del derecho de voto, tienen diversas oportunidades de influir en las deliberaciones de las Naciones Unidas, que se consideran más detalladamente en la parte 3. En todas las conferencias mundiales de las Naciones Unidas se establece una secretaria de la conferencia con la misión concreta de prestar servicios y encargarse de la administración. Puede crearse una secretaría especial o la tarea puede asignarse a una parte existente de la Secretaría de las Naciones Unidas. Por lo general, la Secretaría de la Conferencia está presidida por un secretario general. La Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas. Entre las responsabilidades de la Secretaría de la Conferencia cabe mencionar las siguientes: preparar documentos sustantivos y de antecedentes, preparar cuestionarios que puedan servir como base para informes nacionales preparados por los Estados miembros y para recopilar datos e información de escala nacional y regional, convocar reuniones de grupos de expertos, compilar un proyecto de programa de acción, supera la publicación de un boletín periódico para proporcionar información actualizada sobre las actividades preparatorias de la conferencia, suministrar ejemplares de documentos oficiales, proporcionar información sobre la sustitución de los informes nacionales y regionales, prestar servicios a los gobiernos y facilitar las negociaciones entre ellos, acreditar a las ONG. ¿Posee la Secretaría de la Conferencia un asesor en asuntos de la mujer? La designación de una asesoría especial en asuntos de la mujer para la Secretaría de la SINUMAD fue importante por diversas razones, entre ellas proporcionar a la ONG de mujeres acceso al proceso oficial. La asesora especial en asuntos de la mujer promovió la conciencia sobre cuestiones de género entre el personal de la Secretaría de la Conferencia y examinó todos los documentos preparatorios en los aspectos relativos a la situación de la mujer. La asesora especial en los asuntos de la mujer ayudó a la ONG a comprender el proceso de la conferencia y encontró maneras de
comunicar experiencias y procuraciones de la ONG al personal de la Secretaría de la Conferencia y a los delegados oficiales. Además, preparó un cuestionario sobre los papeles que desempeñan las mujeres en materia de medio ambiente y desarrollo, cuyos resultados fueron incluidos en los informes nacionales presentados por Estados miembros. El proceso a partir de la inicial hasta la llegada a la celebración de la Conferencia Mundial. Anatomía de una Conferencia Mundial de las Naciones Unidas. Si bien hay algunas variaciones, el proceso preparatorio de la mayoría de las conferencias mundiales de las Naciones Unidas abarca una serie de etapas en un lapso de 2 o 3 años. A continuación puede observarse un panorama general de las etapas que abarca por la común convocación de una Conferencia Mundial de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas del Consejo Económico y Social aprueba una resolución en la que se pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que celebren la conferencia. Se esbozan asimismo sus metas, su programa y su proceso preparatorio. Se establece una Secretaría de la Conferencia que, entre otras funciones, se encarga de preparar la documentación, la cual se distribuye entre los gobiernos en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Los gobiernos nacionales determinan sus propias políticas y posiciones, preparan informes, forman delegaciones y participan en reuniones intergubernamentales regionales antes de la celebración de la conferencia. Se forma un comité preparatorio que celebrará varias reuniones en las cuales los Estados miembros preparan un programa y un plan de trabajo para la conferencia. En estas reuniones preparatorias también se negociará la mayor parte del contenido de los principales documentos y productos de conferencia. Las reuniones de grupos de expertos sobre los temas prioritarios de la conferencia profundizan el enfoque de complejas cuestiones y proporcionan recomendaciones al comité preparatorio y la conferencia. Para algunas conferencias mundiales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la Conferencia convoca o pide a otros grupos que convoquen reuniones de grupos de expertos. Se organizan reuniones intergubernamentales regionales para formular una posición común y fijar prioridades regionales. En el apéndice 2 figura una lista de comisiones económicas regionales. Los efectos de las reuniones regionales en el proceso preparatorio de una conferencia mundial de las Naciones Unidas pueden variar. En algunos casos, las reuniones regionales proporcionan oportunidades de importancia crítica para que los gobiernos concierten y formulen posiciones regionales. No obstante, para algunas conferencias mundiales de las Naciones Unidas, tal vez no se organicen reuniones regionales de importancia. Se celebra la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, se llevan a término las negociaciones iniciales de las reuniones del comité preparatorio y se aprueban los documentos finales, usualmente por consenso entre los Estados miembros. Las actividades complementarias de las decisiones adoptadas en la conferencia pueden abarcar tareas de la puesta en práctica, vigilancia y examen, escala nacional, regional e internacional. Este proceso a más largo plazo proporciona el marco para apreciar la responsabilidad de los gobiernos en cuanto al cumplimiento de los compromisos asumidos en la conferencia y la responsabilidad del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la ejecución del programa de trabajo recomendado. Preparativos en el plano nacional. Lo que sucede en el plano nacional influye de manera significativa en los resultados de una conferencia mundial de las Naciones Unidas. Los países pueden participar en diversas actividades como parte de los preparativos de su participación en una conferencia mundial de las Naciones Unidas. Por ejemplo, pueden preparar informes y reunir datos sobre cuestiones relativas al tema de la conferencia. A veces, la Secretaría de la Conferencia distribuye entre los gobiernos nacionales un cuestionario en el cual se solicita información concreta sobre la situación actual de cuestiones conexas acerca de los adelantos logrados después de una anterior conferencia mundial. En otros casos, se pide a los gobiernos que preparen informes nacionales sobre el tema de la conferencia siguiendo un determinado formato e incluyendo ciertos tipos de información. El proceso utilizado para responder a esos cuestionarios o para preparar los informes pueden tener efectos sustanciales sobre su contenido. Seleccionar a los miembros de las delegaciones que asistirán a la conferencia, a las reuniones del comité preparatorio y a las reuniones preparatorias regionales. Las delegaciones tienen la responsabilidad de presentar las políticas de su país en el proceso preparatorio de la conferencia. Hay entre las delegaciones diferencias apreciables con respecto al grado de conocimiento que los miembros de la delegación poseen sobre el tema. La medida en que está representada una diversa gama de experiencias y el grado de la autonomía de que disponen las delegaciones para adoptar decisiones. También varían en tamaño, pues algunas se componen de 3 o 4 personas, mientras que otras pueden llegar a tener hasta unos 80 miembros. Celebrar reuniones o consultas relacionadas con los temas que se habrán de debatir en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas. Reuniones del comité preparatorio. Al menos el 60% de los resultados finales de una conferencia quedan determinados durante el proceso preparatorio.
Al llegar el momento en que las delegaciones oficiales se reúnen en lugar de la celebración de una conferencia mundial de las Naciones Unidas, ya se han debatido y examinado las perspectivas, posiciones y los acuerdos y desacuerdos al respecto. El proceso preparatorio es el periodo durante el cual los participantes en el proceso tratan de que se asuman compromisos en pro de los acuerdos a los que se aspira. El proceso preparatorio es también el momento más apropiado para que las ONG sean acreditadas oficialmente ante la conferencia y su comité preparatorio y para que se reconozcan otras ONG que realizan actividades en los temas de interés para la conferencia. En la página 20 figura información sobre el trámite de acreditación. A lo largo del proceso preparatorio, la Secretaría de la Conferencia conduce el proceso de redactar una y otra vez los documentos de trabajo y los planes de acción e incorporar los cambios y enmiendas. A medida que los Estados miembros van adoptando decisiones al respecto, toda cuestión o frase que no haya sido objeto de acuerdo antes de la iniciación de la conferencia aparecerá encerrada entre corchetes en los documentos de la conferencia. Tradicionalmente, las ONG y las organizaciones de mujeres han concentrado su atención y sus recursos en asistir a la conferencia apropiadamente dicha y actividades paralelas realizadas simultáneamente por las ONG. No obstante, existe un creciente interés en ejercer influencias sobre las conferencias oficiales mediante la participación en el proceso preparativo y en las reuniones regionales. Cuando estas son organizadas, en la sección siguiente se proporciona información concreta sobre la estructura y la organización del comité preparatorio y los procesos de negociación que se llevan a cabo en las reuniones de dicho comité. El proceso del comité preparatorio. El comité preparatorio de una conferencia mundial de las Naciones Unidas se organiza de la misma manera que la conferencia misma. Está compuesto de representantes de gobiernos y cuenta en los servicios de la Secretaría de Conferencia. Antes de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, se pueden celebrar hasta 4 reuniones del comité preparatorio. Los periodos de sesiones del comité preparatorio pueden llevar de 4 semanas cada uno y por lo general se celebrará en una de las sedes de las Naciones Unidas, principalmente de Nueva York o Ginebra. La tarea principal del comité preparatorio es iniciar las negociaciones encaminadas a la aprobación de los documentos finales. En el principio periodo de sesiones sustantivas del comité preparatorio, la tarea es determinar los elementos básicos y, por ende, el alcance de resultados finales de la conferencia. Además, también se logrará adelantar algo en cuanto a la estructura y la forma de los documentos finales. Trátese de una declaración, un conjunto de principios o un plan de acción. En la reunión del comité preparatorio que procede directamente a la celebración de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, el aspecto dominante será de las negociaciones entre los Estados miembros sobre las cuestiones examinadas. Los pasajes encerrados entre corchetes, es decir, son los que han sido objetos de contradicciones por parte de una o más delegaciones y las negociaciones se centrarán en su mayor parte en resolver los desacuerdos al respecto. Si no se llega a un consenso sobre determinados temas o sobre el lenguaje que se hará de utilizar, tales corchetes pueden permanecer en el documento, lo cual indica que subsisten las objeciones de ciertos gobiernos a dicho texto. Logro de un consenso. Negociación de los resultados de una conferencia mundial de las Naciones Unidas. El proceso, adopción de decisiones, a partir de debate general y pasando por los grupos de trabajo y los grupos oficiosos, se van los diversos métodos para llegar a un consenso y tiene la forma de prolongadas negociaciones y soluciones de transacción para llegar a decisiones y resoluciones que se incorporan en un informe que habrá de ser aprobado al concluir la reunión. El propósito de las negociaciones es preparar un texto que todos los gobiernos puedan aprobar por consenso. Documentos de la conferencia. Existen diferentes tipos de documentos, acuerdos, resoluciones y decisiones que pueden ser parte del proceso o el producto de una conferencia importante. Por lo general, los documentos finales dimanados del proceso de una conferencia son una declaración o una presentación general de principios que sirve para establecer el tono moral y dejar sentados los aspectos políticos imperativos del tema que se trató. Un programa de acción, texto prescriptivo o esquema de las medidas que los gobiernos han convenido en adoptar a la escala nacional, regional e internacional. Los medios de realización, incluidas las necesidades de financiación y las medidas de índole institucional, son a veces el último capítulo de la última sección de cada capítulo de un programa de acción, donde se especifican los mecanismos para llevar a la práctica las recomendaciones. Se trata de una parte importante del documento, que puede ser utilizada en el futuro por las ONG para vigilar el cumplimiento y pedirse que se rindan cuentas al respecto. Comprende la importancia de esos documentos y la manera de utilizarlos después de la conferencia es de utilidad para las ONG. Proceso de negociación.
Un reto particular es encontrar la manera de influir sobre lo que se incluye en esos documentos. A continuación se describen en términos generales las diferentes fases de un típico proceso de negociación, tanto para comités preparatorios como para conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Las delegaciones que participaron en la conferencia escogen un presidente, varios vicepresidentes y un relator y aprueban oficialmente el programa. Las sesiones plenarias comúnmente comienzan con un debate general en el que los gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas formulan declaraciones. Las declaraciones de los gobiernos expresan la posición y las prioridades del país y sirven para dejar constancia de las políticas oficiales. Las ONG también tienen oportunidad de hacer declaraciones. A veces, un grupo de coalición de gobiernos formula una declaración conjunta. Los gobiernos o grupos de gobiernos preparan y patrocinan proyectos de texto. Con frecuencia, la Secretaría de la Conferencia prepara un esbozo de programa de acción y los textos iniciales, como base para las deliberaciones de los gobiernos. El proyecto de texto pasa a ser el centro de debate y las redacciones, por lo general en sesiones oficiosas, es decir, sin representantes de la prensa y sin que se levanten actas oficiales de las actuaciones. Se forman grupos de trabajo a fin de iniciar negociaciones sobre los textos, entre ellas enmiendas concretas propuestas por los delegados de los gobiernos. Si tales enmiendas no suscitan el acuerdo de todos los negociadores, se les coloca entre corchetes para indicar que es necesario debatir la cuestión más a fondo o introducir nuevas enmiendas. Una vez que se han celebrado las negociaciones y que los Estados miembros han llegado a un consenso, se eliminan los corchetes y deja de ser posible cambiar el texto en ninguna parte. Etapa ulterior del proceso. A continuación, la tarea se concreta con las negociaciones acerca de los trozos entre corchetes sobre los cuales aún no se ha llegado a un consenso. Cuando se trata de cuestiones particularmente controversiales, el presidente puede pedir a los gobiernos que están en desacuerdo con determinadas expresiones que se agrupen, zanjen en sus diferentes y regresen a la reunión con un texto sobre el que estén de acuerdo. En varias etapas de este proceso, se utilizan diferentes técnicas y tipos de documentos a fin de facilitar las negociaciones entre los gobiernos. Cabe mencionar al respecto los resúmenes del presidente, los documentos oficiosos, los documentos de sesión y otros tipos de documentos. A veces los gobiernos tratan de cambiar todo el texto a mitad del camino y presentar sus propias versiones, que pueden o no ser aceptadas como nueva base para las negociaciones. A medida que las negociaciones van cobrando impulso, es posible que se preparen nuevos proyectos de párrafos. A veces hora tras hora, se los identifica son mediante la fecha y la hora, y por lo general están disponibles únicamente en idioma inglés. Mientras se celebran las negociaciones en el comité preparatorio, los diplomáticos celebran consultas frecuentes y regulares con sus respectivos ministerios nacionales. El ministerio decide de qué manera responder, si ajustar su política e incorporar los cambios de sus planes, si aceptar las fórmulas propuestas u ofrecer sugerencias alternativas, y cuándo y hasta qué punto ha de aceptarse una solución de transacción. Por lo general, a medida que se va aproximando al final de la conferencia, los grupos en que se reúnen los representantes se van haciendo más pequeños. Los presidentes o encargados de convocar grupos de negociación pueden celebrar intercambios oficiosos de ideas en pequeños salones de conferencias, en sus oficiales en los corredores o junto a una taza de café. Naturalmente, esas reuniones no figuran en el Diario de las Naciones Unidas, donde se anuncian todos los días de las reuniones. Llegará el momento en que se dispondrá de un texto con todas las expresiones recientemente convenidas, el cual se incorpora al proyecto, incluidas las expresiones en que aún subsistan los corchetes, lo cual pondría de manifiesto claramente cuáles son los temas de desacuerdo más controvertidos, aun cuando no necesariamente por qué razón lo son. Las negociaciones continuarán hasta que se obtenga un consenso o se celebre una votación para llegar a una resolución o decisión. En las etapas finales de un periodo de sesiones, las negociaciones a menudo se prolongan hasta bien avanzada la noche. Es muy poco frecuente que un texto sea derrotado mediante votación, dado que los patrocinadores por lo general retirarán el texto si no están seguros de obtener una mayor mayoría. Solo muy raramente o nunca un programa de acción será sometido a votación. La norma es llegar a un consenso. Finalmente, el presidente celebrará una conferencia de prensa para anunciar los resultados a los medios de difusión. Grupos gubernamentales de negociación. A continuación figuran algunas de las agrupaciones gubernamentales existentes en el sistema de las Naciones Unidas hasta 1993. Algunos de esos grupos están bien establecidos en el sistema de las Naciones Unidas, como el Grupo de los 77. Otros, como la Unión Europea, son instituciones oficiales tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, mientras que otros se han establecido más recientemente.
Unión del Magreb Árabe, Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez, CANS, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, CARICOM, Comunidad del Caribe, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadillas, Trinidad y Tobago. Europa Oriental y Central, Unión Europea, Alemania, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia. Los G77, Junta de Representantes de 132 países en desarrollo, países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. A partir de la disolución del bloqueo de Europa Oriental, la situación de este grupo no es clara. Actividades y estrategias de la ONG para influir sobre el proceso de la negociación. Acreditación de ONG para conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Preparativos para asistir a la conferencia, a las reuniones del comité preparatorio. Para poder participar en las conferencias mundiales de las Naciones Unidas o en las reuniones de sus comités preparatorios, es preciso que las ONG sean acreditadas. Una vez que han sido acreditadas, las ONG obtienen un pase para ingresar a los edificios donde se celebran las conferencias mundiales de las Naciones Unidas, acceso a los documentos, acceso a las salas de conferencia donde se reúnen los gobiernos, la oportunidad de presentar declaraciones orales y por escrito, la oportunidad de debatir cuestiones y posiciones con los delegados pertinentes, otras ONG y el personal. Las ONG reconocidas como carácter consultivo por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas están por lo general facultadas para participar en todas las conferencias mundiales de las Naciones Unidas. No obstante, deben indicar que tienen interés en participar dirigiéndose por escrito a la Secretaría de la respectiva conferencia. Las ONG no reconocidas como carácter consultivo por el Consejo Económico y Social pueden recibir acreditación. El reconocimiento con carácter consultivo por el Consejo Económico y Social hace posible que las ONG tengan acceso limitado a la documentación de las Naciones Unidas, sus reuniones y servicios. Para obtener información acerca de la obtención de reconocimiento con carácter consultivo, sírvase dirigirse a la NGO United DPCSD 2, 1 Plaza, Room 2340, New York 10017, Estados Unidos de América. Para participar en una determinada conferencia, comité preparatorio, si se dirigen por escrito a la Secretaría de la Conferencia para obtener un formulario de solicitud de acreditación, por lo general, la solicitud debe presentarse acompañada de la siguiente información: ejemplares del último informe anual y del presupuesto más reciente, ejemplares de reglamento y del material informativo sobre la composición del órgano rector, comprobante de que la organización no tiene fines de lucro, breve declaración acerca de la manera en que las actividades de la organización se relacionan con la conferencia, descripción de los miembros de la organización y señas de la sede. Para las reuniones internacionales, las ONG deberán dirigirse a la Secretaría de la respectiva conferencia para obtener información acerca del trámite de las solicitudes. Para las reuniones regionales, por lo general, la acreditación debe obtenerse por conducto de las comisiones económicas regionales, mediante un proceso separado, pero similar en el apéndice a figuras las direcciones de las comisiones económicas regionales. Las directrices y criterios para la participación de la ONG en conferencias mundiales de las Naciones Unidas son establecidas por la Asamblea General o por el Consejo Económico y Social. Es importante solicitar acreditación tan pronto como sea posible, mantenerse al tanto de la evolución de las situaciones y solicitar información acerca de los procedimientos muy de antemano. Lista de verificación. Piense de antemano en cuál ha de ser su estrategia sobre el terreno. Por ejemplo, usted deberá definir qué quiere lograr en la reunión. Tener presente que muchos aspectos de importancia para usted tal vez no figuren explícitamente en el programa preparado por las Naciones Unidas. Estar bien informado acerca del programa de la conferencia y de las cuestiones que se han de tratar en ella. Piensa en forma estratégica acerca de quién debería asistir a las reuniones y cuántos representantes pueden enviar su organización. ¿Quién en su organización tiene experiencia pertinente y se interesa en asistir a conferencias de ese tipo? ¿Quién se desempeñará mejor en tareas de promoción, participará mejor en juntas ejecutivas y coaliciones y representará mejor los intereses de su organización?
Hay otras organizaciones en una zona que van a enviar representantes con los cuales usted podría trabajar. Existe la posibilidad de que varias organizaciones trabajen en forma conjunta en la recaudación de fondos para que una persona pueda asistir a reuniones y representar a todas esas organizaciones. Su organización necesita estar acreditada de antemano para pedir asistir como observador a las sesiones oficiales de las conferencias mundiales de las Naciones Unidas o las reuniones de sus comités preparativos. Póngase en contacto con la Secretaría de la Conferencia o hable con otros miembros de su organización para coerciorarse de que su grupo esté acreditado. Cada conferencia establece sus propios plazos para la acreditación. Lleve consigo a la reunión el comprobante de su acreditación y documentos de identificación personal. Reúna la documentación de las reuniones que está disponible antes de que éstas se inicien. Utilice materiales de las Naciones Unidas y de las ONG como medio de determinar las dimensiones o aspectos internacionales de las cuestiones tratadas. La Secretaría de la Conferencia puede enviarle de la documentación para las reuniones, la cual estará cada vez más disponible en las redes electrónicas. Haga incluir su nombre en la lista de envíos por correo de la Secretaría de la Conferencia, así como en las listas de envíos por correo de otras organizaciones que proporcionan regularmente información acerca de la conferencia. Póngase en contacto con otras ONG que trabajan a escala nacional, regional e internacional en relación con sus respectivas prioridades y preparativos. Los preparativos realizados en forma conjunta con otras ONG de la región a menudo contribuyen a crear un impulso político. Agregan fuerza a las declaraciones y evitan una innecesaria duplicación de tareas. Coopere con otras ONG que trabajan en las mismas cuestiones, pero que no están en condiciones de enviar representantes a la conferencia o a las reuniones del comité preparatorio. Estar físicamente presente en una reunión intergubernamental no es la única manera eficaz de influir sobre una conferencia mundial de las Naciones Unidas. Gran parte de la labor en el plano nacional, véase la parte 4, puede realizarse en forma muy eficaz mediante el establecimiento de redes y el intercambio de información. Prepare documentos de posición. Estos son instrumentos de mucha utilidad para la conferencia. Es preferible que sean breves, de ser posible, solo unas pocas páginas. En cada documento deberán figurar claramente las propuestas que su organización está presentando para incitar la acción por parte de los gobiernos y los organismos del sistema de las Naciones Unidas. Envíe sus documentos de posición a los departamentos pertinentes del gobierno, a las otras ONG, tanto de su región como de otras regiones, y a la Secretaría de la Conferencia. La ONG están utilizando cada vez más las redes de comunicación electrónica para difundir sus documentos de posición. Las actividades de los medios de difusión pueden contribuir a la movilización de apoyo público para que favorezcan las opiniones de su organización y pueden también alentar a los gobiernos para que las acepten. Las actividades en relación con los medios de difusión, comunicados de prensa, contactos con periodistas, etc., deberán integrarse en los preparativos de su organización para la conferencia. Cuando asista a una conferencia mundial de las Naciones Unidas o a las reuniones de un comité preparatorio, prevea permanecer en el lugar al menos 24 horas después del momento oficialmente fijado para finalizar la reunión, dado que con frecuencia estas se prolongan. Y llegue un día antes del comienzo de la reunión y con mayor antelación si el desfase en los meridianos, jet lag, le causa problemas. Con frecuencia, en ese momento se celebran reuniones de planificación de las ONG o se ofrece una sesión de orientación a estas. Lleve consigo a la reunión elementos de oficina portátil. A veces, en recientes reuniones de comités preparatorios y conferencias se han ofrecido localmente a las ONG acceso a equipo y computadoras. No obstante, a menos que su organización o grupo haya efectuado de antemano arreglos especiales al respecto, es poco probable que pueda conseguir fácilmente instalaciones de oficina y fotocopiadoras. Lleve consigo, entre otros, los siguientes artículos: una carta de su organización en la que se declare que usted es su representante, de modo que pueda satisfacer los requisitos de acreditación local cuando usted se inscriba. Un pasaporte u otro documento de identificación. Este se utilizará para expedirse un pase de las Naciones Unidas. Ejemplares de sus documentos de posición, de ser posible, en todos los idiomas de las Naciones Unidas, para su distribución. Papeles con el membrete de su organización en el que figure el nombre, la dirección, el número de teléfono, el número de faxmail y otros datos importantes. Tarjetas de presentación, información general acerca de la labor de su organización. Trabajo con delegados gubernamentales. En las reuniones de las Naciones Unidas, sean estas internacionales o regionales, la posibilidad de influir sobre los resultados depende de la capacidad de la ONG.
de individualizar a los representantes gubernamentales que ven con buenos ojos sus opiniones y están dispuestos a trabajar en colaboración. También es importante individualizar a los delegados que tienen opiniones muy diferentes a las suyas e interactuar con ellos. Al trabajar con los delegados, es importante tener presente lo siguiente. Algunos delegados son expertos sumamente calificados en sus especialidades o a veces avesados negociadores del servicio diplomático de su país, mientras otros tal vez estén asistiendo a una reunión internacional por primera vez. Algunos delegados están habituados a tener en estrecho contacto con las ONG, mientras otros tienen escasa o ninguna experiencia al respecto. El comienzo y el fin de las sesiones diarias son momentos oportunos para la interacción con los delegados. Los delegados pueden individualizarse reparando en su tablilla con el nombre de su país que está frente al respectivo asiento. A veces las funciones sociales, las recepciones, los almuerzos, los descansos entre sesiones, etc., pueden proporcionar una buena oportunidad para conversar oficiosamente con los delegados. A menudo los delegados están dispuestos a utilizar las propuestas de la ONG si éstas se presentan con arreglo al estilo de las Naciones Unidas. Si los delegados incluyen en sus posiciones los temas que interesan a su organización o aceptan sus sugerencias en cuanto a enmiendas, no olvide expresar su agradecimiento al respecto. Trabajo con otras ONG. Trabajar con otras ONG y concretamente con ONG de mujeres y junta de representantes de dichas ONG es una de las más importantes estrategias para influir sobre una reunión internacional o regionales de las Naciones Unidas. Incluso las ONG que están en desacuerdo con ciertos enfoques y prioridades pueden encontrar esferas de mutuo interés y estar en condiciones de trabajar en forma conjunta para incluir en el programa de los asuntos que les interesan. En su calidad de representante de una ONG, una reunión internacional o regional, usted podría considerar las siguientes posibilidades. Con frecuencia, si dispone de un salón para reuniones de la ONG, averigüe dónde está y visítelo con frecuencia para obtener información actualizada. Reúnase regularmente con representantes de otras ONG para intercambiar información. Al trabajar en forma aunada con otros, es posible cubrir varias reuniones simultáneas, ayudarse recíprocamente en la vigilancia de las posiciones de los gobiernos y coordinar las actividades de promoción. Averigüe cuáles son las demás ONG de su país que están presentes y organice conjuntamente la celebración de una reunión con la delegación de su gobierno. Usted puede también organizar sesiones informativas abiertas a los participantes de todas las ONG. Comparta los documentos oficiales de la conferencia, que a menudo escasean o son menos accesibles a las ONG. Distribuya ampliamente entre la Secretaría de la Conferencia, las delegaciones de los Estados miembros y otras ONG las declaraciones y materiales útiles de su ONG. Organice juntas o grupos regionales con la ONG de su región que compartan el interés en determinado tema concreto o esfera temática. Es posible formular estrategias comunes, preparar declaraciones y sugerir enmiendas a los textos que están negociados en los gobiernos, en las conferencias mundiales de las Naciones Unidas y en las reuniones de los comités preparatorios. Con frecuencia, las ONG se organizan para publicar un periodo o diario que por lo general es una excelente fuente de información y opiniones. Usted puede escribir un artículo para ese periódico o lograr que se publique en su documento de posición. Trabajo con los delegados en el tercer periodo de sesiones del Comité Preparatorio de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El tercer periodo de las sesiones del Comité Preparatorio de la CIP, celebrado en New York en abril de 1994, se centró en la versión más reciente del documento final de la conferencia. En anteriores reuniones del Comité Preparatorio, el Comité de Mujeres había trabajado con los delegados para asegurar que en todos los capítulos del proyecto de documento se incorporaran temas de interés para la mujer y para lograr que se incluyera un capítulo dedicado concretamente a la mujer. En dicho periodo de sesiones del Comité Preparatorio se debatió una recomendación de importancia crucial que figuraba en el capítulo 15. En el pasaje debatido se especificaba que los gobiernos debían trabajar en asociación con las ONG. Algunos delegados disintieron y prefirieron que la recomendación fuera que los gobiernos cooperaran con las ONG en lugar de trabajar en asociación. Varias mujeres representantes de la ONG que estaban participando en el tercer periodo de sesiones del Comité Preparatorio, incluidos algunos de países cuyos representantes se oponían a la formulación de esa recomendación, movilizaron un debate más a fondo sobre esta cuestión por conducto de las juntas de representantes regionales y el Comité de Mujeres. Celebraron reuniones con los delegados para fomentar el diálogo y comprender las objeciones que dichos delegados estaban planteando.
Sirviéndose de información reunida durante esas reuniones, el Comité de Mujeres organizó un debate general al cual estuvieron invitados todos los delegados. El debate a fondo entre todas las partes de los temas de interés y las prioridades condujo a una mejor comprensión y un mayor acuerdo. Los delegados retiraron sus objeciones y recomendación de que los gobiernos trabajen en asociación con las ONG permaneció en el texto. Trabajo por conducto de una junta de representantes. En muchas reuniones de las Naciones Unidas, representantes de ONG y a veces también delegados y funcionarios de las Naciones Unidas forman juntas o grupos de organizaciones de individuos interesados en cuestiones similares. Estas juntas se reúnen regularmente, a menudo a diario, a fin de intercambiar información, ofrece reuniones informativas y formular exposiciones o declaraciones pertinentes a las actuaciones de la conferencia. La Junta también puede reunirse con encargos de formular políticas que sean responsables de llevar a la práctica el programa de acción resultante de la conferencia. Es frecuente que en las conferencias mundiales de las Naciones Unidas las mujeres se reúnan para formar el Comité de Mujeres. Muchas veces, tales juntas han logrado asegurar que las cuestiones prioritarias para las mujeres se incorporen en las negociaciones. Además, a menudo también se forman juntas en torno a una amplia gama de cuestiones que pueden ser cubiertas por una determinada conferencia regional. Trabajo con la Secretaría. La Secretaría de la Conferencia desempeña un importante papel en el proceso de conferencia, prepara los documentos de antecedentes de la conferencia, redacta programas y puede participar en la puesta en práctica del resultado de la conferencia. La Secretaría de la Conferencia no es el órgano encargado de aprobar las decisiones de la conferencia, solo los gobiernos adoptan, en última instancia, las decisiones, pero la información sobre las cuestiones de que se trata proporcionada con la Secretaría de la Conferencia puede ser un valioso componente para poder participar en el proceso con conocimiento de causa. La inclusión de contribuciones de ONG en la documentación relativa en la conferencia se está haciendo más común, pero no hay un procedimiento establecido para hacerlo. Por lo general, la Secretaría de la Conferencia asigna al menos un funcionario para que trabaje con las ONG. Esta persona responderá a las solicitudes de información de las ONG y las mantendrá al corriente de las novedades relativas a la conferencia. El trabajo con la Secretaría de la Conferencia puede abarcar los siguientes aspectos: establecer contacto con los funcionarios de la Secretaría de la Conferencia encargados de actividades de información y enlace con ONG. Individualizar al personal de programación de la Secretaría encargado de escribir informes sobre cuestiones sustantivas e indagar acerca de la manera de presentar información útil y pertinente. Adecuar el material que su organización al mandato de la conferencia. Por lo general, la Secretaría de Conferencia agradece a las contribuciones sustantivas y a las sugerencias concretas, en especial si son breves, exactas y pertinentes. Actividades del Comité de Mujeres en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, Viena. El Comité de Mujeres, que se formó durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se organizó para promover el diálogo entre miembros de organismos de las Naciones Unidas, delegados oficiales de gobiernos, representantes de la prensa, otros participantes en la conferencia. Durante la primera semana, el comité se reunió a diario para formular estrategias acerca de la manera de incorporar las cuestiones de interés para la mujer en el proyecto de declaración. Se utilizaron como base para intercambio de ideas las recomendaciones formuladas por grupos de mujeres que establecieron con comité por separado. Dado que las ONG no tuvieron acceso a las reuniones del comité de redacción, el diálogo entre las ONG y los delegados oficiales tuvo importancia crucial para asegurar que las recomendaciones relativas a la mujer se incorporaran en el documento final. En la segunda semana, la Junta pasó a prestar atención a los aspectos de la puesta en práctica de los párrafos ya incorporados en el documento. El comité se reunió con los protagonistas responsables de las acciones ulteriores de la Conferencia Mundial, entre ellos representantes de órganos de las Naciones Unidas encargadas de vigilar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, los comités establecidos para supervisar la puesta en práctica de las convenciones de derechos humanos, relatores especiales y el personal del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encargado de la puesta en práctica de la Declaración de Viena. La Junta pidió a esos representantes que intercambiaran ideas y comunicaran sus reflexiones sobre la manera en que abordaran concretamente los componentes de género al pasar a la etapa de puesta en práctica. Hoy, grupos de mujeres trabajan estrechamente con el Centro de Derechos Humanos de las Organizaciones Unidas para contribuir a la vigilancia y responder a los actos de violencia, y las ONG mantienen contacto con funcionarios del gobierno en su país competentes en esta esfera. Formularios de declaración en las conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Las ONG acreditadas ante una conferencia mundial de las Naciones Unidas pueden efectuar declaraciones y solicitan ser incluidas en la lista de oradores.
que está a cargo de la Secretaría de la Conferencia. Si usted va a formular una declaración, vele porque esta sea breve y concreta, sea cortés, pero exprese claramente sus ideas. Si la reunión cuenta con servicios de interpretación, hable en forma suficientemente lenta para que los intérpretes puedan seguir el hilo de que usted está diciendo. Si se ha fijado un límite para la duración de las declaraciones, manténgase dentro de tal límite. Evita las declaraciones generales. Sea pertinente el tema del programa. Trate de presentar propuestas concretas para la acción. Ponga a disposición de los delegados, los intérpretes y la Secretaría de la Conferencia ejemplares por escrito de su declaración. Piense estratégicamente acerca de los factores que operan a favor y en contra de que usted efectúe una declaración. A menudo es posible establecer contacto con los delegados en forma individual. Las ONG presentan con frecuencia declaraciones conjuntas en las reuniones o distribuyen documentos de posición conjuntos. Estos pueden tener influencia sobre las negociaciones y son un medio para que las ONG expresen su solidaridad. Al presentar una declaración, sea esta conjunto de otro tipo, no diga que está usted hablando en nombre de todas las ONG presentes en la reunión, a menos que tenga usted la seguridad de que todas y cada una de las ONG presentes apoyan su declaración. Trabajo con los medios de difusión. Las conferencias mundiales de las Naciones Unidas asisten representantes de los medios de difusión, incluidos periodistas enviados por periódicos de circulación nacional e internacional, cadenas de televisión y estaciones de radio, además de representantes de los medios de difusión alternativos. Las actividades relativas a los medios de difusión, comunicados de prensa, contactos con periodistas, podrían integrarse en la estrategia general de su organización para asistir a la conferencia, movilizar el apoyo público a favor de la posición de su organización. Durante la reunión propiamente dicha, pida a la Secretaría de la Conferencia una lista de los corresponsales acreditados. Tome nota de los que provienen de su propio país o pertenecen a los medios de difusión internacionales y preséntese a ellos. Proporcióneles información, documentos de posición y comentarios. El Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. En las conferencias mundiales de las Naciones Unidas, el Departamento Internacional de Información Pública coordina las relaciones de las Naciones Unidas con los medios de difusión, periódicos, radio, televisión, etc. Esta abarca la organización de un salón de prensa, la realización de sesiones diarias de información, la distribución de comunicados de prensa y el patrocinio de conferencias de prensa y otros actos. Si usted reúne los requisitos establecidos, podrá ser acreditado ante el DIP. Con anterioridad, la conferencia, esto le proporciona acceso a la información y los recursos, incluidas las instalaciones del salón de prensa. Para obtener más información al respecto, sírvase dirigirse a Media Accreditation and Liaison Unit, S0250, Departamento de Public Information, United Nations, New York, 10017, Estados Unidos de América. Bueno, amados hermanos, he compartido un poquito cómo incluir la dimensión en género de un programa de las Naciones Unidas. Seguiré compartiendo la segunda parte y pues un folleto puede ayudar en algo, una información general para cada uno de vosotros. Seguimos compartiendo un poco de sabiduría en secretos y manantial del cielo. Que tengan unas buenas noches en cualquier parte del planeta que se encuentren. Bye bye.